Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Señor Jesús les bendiga. Un saludo también para todos aquellos hermanos que están conectándose a través de la señal de Facebook. El Señor Jesús les bendiga. Muy, muy buenas noches. Y bien, mis amados hermanos, aquí estamos entonces para continuar en este estudio de la carta a los romanos. Y bueno, entonces hemos variado un poco la metodología, tratando pues de que entonces sea de alguna manera más, digamos, participativa, y en este caso pues más participativa, y es para los que asisten de manera presencial. Y pues bueno, entonces vamos a ver con la ayuda del Padre, vamos a efectuar unos pequeños cambios, vamos a hacer, digamos, unas, digamos, modificaciones con respecto a este tiempo de enseñanza, digamos, de manera específica los días lunes, que es entonces un tiempo que vamos a tomar para, digamos, como tal, de manera exclusiva, edificación de lo que es entonces la iglesia, de los que pues entonces se congregan, digamos, de manera también pues presencial aquí en San Pedro. Entonces, bueno, vamos a hacer, digamos, como les dije, estos pequeños cambios, y bueno, cuando apenas los tengamos, se los vamos a hacer saber. Y esto, pues, como les digo, es buscando la edificación de todos, y pues que no seamos, digamos, de alguna manera piedra de tropiezo para ninguno de los más pequeños en la fe, al pues este estudio estar siendo transmitido por la señal de Facebook en vivo. Tienen acceso pues demasiadas personas, y pues que entonces, como de alguna manera ya hemos, o cierta, en cierta forma hemos avanzado o hemos crecido en el conocimiento, y hemos visto temas que pues para muchas personas que tal vez si ven este estudio ahí por primera vez, entonces no haya claridad. Entonces lo que vamos a poder a generar entonces, en vez de edificación, puede ser confusión, y es lo que en realidad no queremos. Y para poder también asimismo nosotros como iglesia avanzar entonces y profundizar en los temas, entonces pues no podemos tampoco hacerlos, y entonces todo el tiempo estamos pensando en que efectivamente también otras personas, digamos, que no tienen conocimiento o un fundamento bíblico, ni siquiera pues digamos de principiante, entonces lo esté pudiendo o lo esté tratando de ver o trate de entenderlo. Así que bien, eso se lo vamos a hacer saber ya. La idea es, como según lo que los hermanos aquí me comentan, poder hacerlo de una forma en exclusiva, ya un grupo, digamos, una transmisión privada o cerrada, donde pues ya para acceder sea por medio de una invitación, y pues que entonces ya los que, como les dije, entonces en realidad son y pasen parte de la iglesia, pero pues que definitivamente los quehaceres, las circunstancias, en fin, les impiden venir hasta acá a tomar la enseñanza de manera presencial, pues puedan y quieran, estén interesados en hacer ese estudio o en seguir el estudio, pues entonces puedan acceder, puedan tener entonces, digamos, la invitación y participar. Bien, entonces esa es la idea, y bueno, ahí con la ayuda del Padre, cuando ya tengamos más, digamos, claridad con respecto al asunto, se los vamos a hacer saber. Y bien, entonces nada, ya nosotros estábamos aquí antes orando los hermanos y yo, pero bueno, vamos todos juntos a orar y encomendar este tiempo al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a pedir por la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que a través de la obra gloriosa, maravillosa del Espíritu Santo, sea el Padre manifestándose, revelando su voluntad a nuestras vidas, que en esta hora nosotros podamos entonces ser conmovidos por medio del Espíritu Santo y escuchar, entender y obedecer su dulce voz. ¿Están de acuerdo? Bien, voy a orar. Dios el Padre, es en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que yo y mis hermanos, Señor, venimos en esta hora puestos de acuerdo delante de ti, Padre, confesando, reconociendo, Señor, esa deidad y exclusividad que hay en ti, Padre, como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también, Padre, reconociendo y confesando a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas.
Padre, hemos entendido así lo confesamos, que ha sido y es por medio únicamente de la fe en Él y en la obra que Él hizo en la cruz, a través de la sangre preciosa que Él allí derramó para el perdón de nuestros pecados, que hoy podemos y tenemos este gran privilegio, Señor, de venir y presentarnos delante de ti, compartir esta comunión, disfrutar de tu santidad y decirte, Abba Padre, Padre nuestro. Padre, somos conscientes, Señor, por la revelación de tu Espíritu Santo, por tu gracia, que no hay nada que hayamos hecho o dejado de hacer que nos impida o nos permita, Señor, tener este gran privilegio de poder disfrutar de esta comunión contigo, sino que ha sido y es única y exclusivamente por medio de esa obra preciosa y de la fe que es en esa obra de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre nuestro, por esta salvación tan grande. Gracias porque sabemos que no es de todos la fe y que no en todos hay este conocimiento, Padre. Pero a ti te ha placido, Señor, con lazos de amor y de misericordia hasta este día manifestarnos, Señor, ante tu Hijo Jesucristo y a través de la fe en Él darnos esta salvación, esta gracia tan grande, Señor. Muchas gracias, Padre nuestro. También, Señor, en el nombre suyo, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos en esta hora para encomendar este tiempo, Señor, que estamos estudiando esa carta a los romanos. Padre, clamamos, Señor, que tu reino venga con poder, que seas tú obrando en nosotros y a través de nosotros con tu Espíritu Santo por medio de la palabra escrita, abriéndonos las Escrituras y dándonos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación, Señor, de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra, Padre, y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas. Ayúdanos, Señor, para que movidos por medio de tu Espíritu Santo, a través de esa palabra escrita podamos, Señor, no solamente escuchar, sino además entender y obedecer tu dulce voz. Padre, manifiéstate, Señor, a través de tu palabra escrita, por medio de la revelación de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos por la fe en tu Hijo Jesucristo y a tu gracia, Dios bendito, y a tu buena voluntad nos encomendamos. En el nombre maravilloso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos, como dijo el dermatólogo, directamente al grano. Vamos a Romanos capítulo 3. Vamos allá para que no demos muchas vueltas y nos rinda. Estamos estudiando la carta a los romanos. Vamos en el capítulo 3, pero de manera especial vamos a tener hoy, de manera, ¿qué? Especial, hoy. Esta clase en exclusiva para ver los versículos del 21 al 31. ¿Por qué? Porque entonces estos 10 versículos son cruciales porque digámoslo así, ahora, como recordando las palabras de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, allí en Juan 16, por favor. Vamos allí en Juan 16, en el versículo... ¿Cómo es? Juan 16, capítulo 16, capítulo... ¿Cómo? Capítulo 12. Antes de ir a la cruz, recordamos, esta porción se está desarrollando en ese maravilloso episodio de lo que conocemos como la última cena. Justamente antes de ser entregado, este tiempo, desde el versículo 13 al versículo 17 del Evangelio según San Juan, entonces está dándole en exclusiva. ¿Cuántos? Aproximadamente 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos del Evangelio de Juan, que es un libro que tiene 21 capítulos, entonces una tercera parte está dedicada de manera exclusiva a lo que es entonces la última cena, un evento supremamente importante dentro de la fe nuestra cristiana. Y bien, y entonces allí, a la altura del capítulo 16, nuestro Señor Jesucristo en el versículo 12, entonces dice: aún tengo muchas cosas que deciros,
pero aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os habrá saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, escúchenme bien, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Mucha atención, porque entonces nosotros sabemos que la ley vino por Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. Así lo dice textualmente, ¿cierto? En capítulo 1, en el Evangelio según San Juan. Porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces la revelación de la verdad de Dios ha sido dada por medio de Jesucristo, su Hijo. Pero entonces, ojo porque entonces, según la Escritura, dice que cuando ya nuestro Señor Jesucristo está en la cruz y al momento de que Él expira en la cruz, o sea, deja este mundo, al experimentar entonces la muerte física, la muerte de la carne, amén, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, experimentó la muerte. Él realmente, el Hijo del Hombre, murió en la cruz. Murió en la cruz. Entonces, al experimentar como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, al experimentar como el Hijo del Hombre la muerte en la cruz, ¿eso fue correcto? Así lo dije de manera correcta. Entonces, dice la Biblia que en ese mismo instante, cuando el Hijo del Hombre muere en la cruz, entonces, ¿qué ocurre en el templo? Se rasgó el velo. Entonces, habla acerca de que entonces hablar o quitar el velo es revelación. Y aquí está diciendo nuestro Señor Jesucristo que la palabra que Él habló es la verdad, ¿cierto? A mí, hombre, que os he hablado, ¿qué? La verdad. Y la verdad, entonces, realmente, la verdad es el Evangelio. ¿Amén o no? El Evangelio es la verdad. No, y entonces la ley es mentira. Acuérdense. La ley más el Evangelio es igual ¿a qué? A la verdad. Pero entonces la ley es verdad. ¿La ley hace qué? Parte de la verdad. Y entonces el Evangelio es la verdad. Pero en sí solo el Evangelio es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿qué? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, en la ley, que es la palabra hablada por los antiguos, en el Antiguo Testamento a través de los profetas, ¿está el Evangelio o no está el Evangelio? Claro que está el Evangelio. ¿Se acuerda? Los profetas son el Evangelio del Antiguo Testamento. Y que entonces en el Evangelio también está la ley. Por supuesto que también está la ley. No, pero es que nuestro Señor Jesucristo predicó el Evangelio sin la ley. No, ¿cómo? ¿Cómo? El Evangelio es el arrepentimiento para perdón de pecados. Y no podemos hablar de perdón de pecados si no hay ley. ¿No ve que por medio de la ley es el conocimiento del pecado? Entonces, ojo, esto es muy importante porque, como les digo, ya ustedes asienten y todo, sí, pero porque a esto le hemos machacado. ¿Sí o no? Gloria a Dios, que el Señor pues nos ha dado la revelación y lo hemos estudiado y lo hemos repasado y lo hemos visto muy, muy bien y muy claro. ¿Por qué? Porque entonces ya usted sabe que, ¿se acuerda? Entonces esto, de alguna manera, es y lo que, llamémoslo así,
genera prácticamente toda la confusión en lo que es, digamos, esa iglesia que está bajo la tentación del diablo, es producto del desconocimiento de esto. De esto. ¿Ve? Porque entonces, digamos un ejemplo, si las personas hablan acerca de que no, que usted predica la ley, no, es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ustedes son legalistas. De una vez le dicen, entonces ustedes son de derecha, son conservadores. ¿Se acuerdan? Ese tema es el que estamos viendo. Porque ustedes predican es entonces la ley. Ah, pero entonces no, lo único que hay que predicar es entonces el evangelio, gracia. Entonces, como me dijo el día ese que, ya entendí. O sea que ahora uno puede pecar y no pasa nada. Y cuando entonces se predica solamente, digamos, gracia, evangelio, sin ley, entonces, ¿qué es en lo que se convierte? En libertinaje. En libertinaje. En libertinaje. Entonces el error consiste en que la ley por Moisés fue dada, pero la verdad y la gracia vinieron por medio de ¿qué? Entonces que Jesucristo no haya predicado entonces la ley, que entonces no, la ley por Moisés fue dada, pero no quiere decir que al predicar el evangelio nuestro Señor Jesucristo no haya predicado la ley, sino que la ley la dio por medio de Moisés y el evangelio lo dio por medio de Jesucristo, pero eso no quiere decir que nuestro Señor Jesucristo no haya entonces predicado la ley. ¿Ve? Porque no penséis que yo vine para qué, para abrogar la ley. He venido para cumplir, pero bueno, entonces todo eso, ¿se acuerda que hemos aprendido? Porque es que ese es el detalle. Porque entonces después en Hebreo dice que se reformó y entonces que cambiado el mandamiento, el sacerdocio y cambio de ley. Porque bueno, es que si ve que ahí es donde ya entonces empiezo a pensar los que tal vez están escuchando ahí que no conocen, porque acuérdense que cuando hablamos acerca de la ley, entonces la ley se divide entonces en ley ceremonial, ¿sí? ¿Con C? ¿Con Z? Ah, la pucha, yo dije ceremonial. Ceremonial, ética, moral y civil. Ese civil era otro. ¿Sí? Entonces, la ley ceremonial, ¿qué dice la Biblia allá en Hebreos? Entonces, que consiste en abluciones y cosas que son simplemente, ¿qué? Sombra, parábola de lo que habría de venir, que entonces lo que son las fiestas, las ceremonias, los sacrificios, los ritos y todo eso, en Jesucristo, nuestro Señor, se cumplió. Yo no vine para abrogar la ley, vine para cumplir. Entonces, se cumple. Después entonces están digamos, los asuntos civiles, son tocantes única y exclusivamente para el pueblo de Israel y para nada más. Porque y tienen que ver con ¿qué? De la convivencia de ellos como Estado, como nación, así como este país tiene una constitución, ¿sí? Costa Rica tiene su constitución, ¿o no? Francia tiene su constitución, y lo que hace que Francia sea Francia y no sea Costa Rica es que tienen su constitución, pues Israel tiene su constitución, y entonces en la ley está la parte civil, y eso también es única y exclusivamente tocante ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Pero los 10, el decálogo, si son la conciencia de Dios. Eso no, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una coma ni una tilde dejarán de cumplirse. ¿Sí me siguen? Entonces esto sí no, jamás y nunca. Que es entonces, digamos, la ley ya, los que son los 10 mandamientos como tal, el decálogo, que son la conciencia de Dios, que es a través de ella de esa ley que Dios está determinando como el juez y el soberano lo que es el bien y lo que es el mal, lo que es para él,
no para el hombre, no para la criatura, sino para el creador, lo que es ética y moralmente correcto, lo que está bien y lo que está mal, es por medio de la ley. Entonces, ojo, mucha atención. Esto lo hemos hablado, lo hemos estudiado, pero entonces para refrescar los conceptos y para los que tal vez no. Entonces, la ley y el evangelio, más el evangelio, es la suma de tu palabra es la verdad. Y entonces hay ley en el evangelio, como en el evangelio, en la ley hay ¿qué? Evangelio. Porque a diferencia de que cuando no hay claridad acerca de eso, entonces se acuerda, de alguna manera desenfocado, sin revelación, la ley y el evangelio parece que se contradijeran. ¿Qué fue dicho por Moisés? Entonces, pero yo os digo, si ve que se dice y se contradice, y entonces salen los defensores vehementes, Dios es santo, eso fue escrito con la ley, con los... Mire, me decía a mí una vez un adventista predicándome, con el dedo de Dios. Mire, con el dedo de Dios. Dios es espíritu. Sí, pero bueno, el dedo de Dios es el ángel, ¿no? Yo entiendo, porque los dáctilos son los ángeles, y entonces sí, efectivamente fue escrito por el ángel de Jehová, literalmente. Entonces, por el dedo de Dios. La palabra ángel es también dáctilos, dedo. Entonces, ¿usted cómo va a creer que eso, entonces ya no estamos bajo la ley? Entonces, pero todo esto es lo que ellos no entienden. No tienen claridad acerca de que entonces qué es en realidad. Porque la ley entonces son los 10 mandamientos como tal, ¿sí o no? Pero también llama ley a las normas y a los decretos que están rigiendo entonces todas las cosas con respecto a los actos ceremoniales o religiosos y a los actos civiles. ¿Se acuerda? Normas para la guerra, normas para el comercio, de convivencia. Como Costa Rica tiene su constitución, el Estado de Israel tiene su constitución. Y eso no, usted y yo no somos judíos y el Estado de Israel como tal no existe, digamos, de esa manera. Y ya, pero para ello fue dada. ¿Me siguen? Bien. Entonces, al haber esa confusión, entonces dice que, pues, o sea, lo que parece en apariencia es que la ley entonces dice y se contradice. Así como les compartía era esta mañana del hombre que me encontré una vez y le prediqué y empecé a conversar y era muy inteligente y me decía que sí, que él creía en la Biblia, pero en el Dios del Nuevo Testamento, que con el Dios del Nuevo Testamento no comulgaba. Y él decía, de hecho yo estoy casi que seguro que eso es algo que no es correcto, porque es otro Dios, y yo con el Dios del Nuevo Testamento pues sí me la llevo, o sea, ese sí lo acepto, pero el del Antiguo Testamento, ese Dios carnicero, ávido de sangre, y que digamos manda a matar niños y aquella crueldad, no, con ese sí yo no camino. Pero entonces eso, pero la ley, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es como, digamos, siempre se los he hecho comparar como el hombre y la mujer. ¿Son diferentes o no son diferentes? ¿Cierto que sí? Pero se unen y son una sola carne. Y que el hombre, y entonces la plenitud de la existencia del hombre no la puede desarrollar sin la mujer. Y la mujer no puede desarrollar, pucha, que no me oigan, entonces los igualitarios esos. Sí, la mujer no puede ser, los igualitarios no, ¿cómo es que llaman eso? Inclusive y eso, bueno. Porque el hombre no puede llegar realmente a ser hombre sin la mujer. Porque es a través de la mujer que el hombre puede llegar a ser realmente en toda su plenitud hombre. Lo mismo la mujer no puede llegar a ser mujer si no es por medio del hombre. Entonces el hombre y la mujer, a pesar de ser diferentes, entonces se unen. ¿Por qué? Porque se complementan, porque se necesitan, y el motivo, la razón por la cual se unen para ser uno y pueden y permanecen unidos es porque hay una simbiosis. ¿Sí saben el término simbiosis? Porque entonces hay una, digamos,
Esto tiene un nombre, se lo voy a decir. Hay una... Cada parte está recibiendo, digamos, lo que le hace falta para estar completa. ¿Ve? Entonces que usted viene al 75% y está junto con el que tiene su 25% para que usted llegue al 100%. ¿Ve? Eso es entonces simbiosis. Lo mismo. Entonces, el Evangelio, arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Y de qué me voy a arrepentir si no conozco que soy pecador? ¿Sí o no? Y entonces la ley, entonces está muerto por causa del pecado, pero Dios es misericordioso y Él va a manifestar su misericordia. Y sin el Evangelio entonces no hay. Eso es una simbiosis. Y por eso no, entonces, deben y están obligados a coexistir. Y no se pueden separar. Lo que Dios unció en un solo yugo no se puede separar. Pero entonces ya habiendo claridad acerca de poder entonces tener el entendimiento con respecto a esto, que esto sí ya entonces está abolido. Que esto ya entonces sí, todo lo que son los rituales y entonces las ceremonias, entonces la persona que le dice a usted es que si usted no guarda el sábado, que hay que guardar el sabbat, porque entonces... Y que hay que entonces para hacer, acuérdate del día de reposo, es que dice, ¿sí o no? No. Usted tiene que entonces comprarse el vinito, tiene que acomodar todas sus cosas, tiene que la mesa, las candelitas, todo eso era, ¿qué? Todas esas ceremonias de rey. Entonces, si usted va a guardar el Sabbat y va a comer de forma especial esto, y va a hacer aquí y va a hacer allá, entonces también váyase de una vez enterando que lo que tiene es que mandar a construir el tercer templo, o digamos el cuarto templo, y tiene que de una vez entonces sacar una, ¿cómo se llama? Los sacerdotes y nombrar sumo sacerdote, y tiene que entonces poner donde le críen corderos sin mancha, sin defecto, de la tierra de Belén, porque no sirven de otra parte. Y también tiene que matar entonces el cordero, así como entonces pone las palmas en Sucot, así como entonces... ¿eh? Porque allí en Hebreos está dando la explicación, son parábolas, sombra de lo que habría de venir, y que todo esto que digamos está relacionado y son actos proféticos que se llevaron a cabo con la venida de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. Bien, entonces la ley y el Evangelio, la ley más el Evangelio es la verdad, porque hay verdad en el Evangelio, y hay ley en el Evangelio, perdón, y hay Evangelio en la ley. Bien, entonces tener eso, ese concepto claro. Bueno, entonces ahora, como tal, la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. Y nuestro Señor allí en Juan capítulo 16 está diciendo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis, ¿qué? Sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él me glorificará porque tomará de lo mío y ¿qué? Os lo hará saber. Entonces, y el velo al momento de expirar, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, morir en la cruz, el velo se rasgó. Y entonces ahí empezamos a ver que existe, hablamos ya de qué, de revelación. ¿Ve? Entonces, ojo, todo lo que nuestro Señor Jesucristo habló, que es entonces el Evangelio, y lo que Él vino a predicar, que es el Evangelio, ¿sí, amén? ¿Sí, amén? Amén. Pero acuérdense que hay ley en el Evangelio. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, en sus palabras, y como Él lo manifestó y como Él lo vivió, estaba todavía a través de un ¿qué? De un velo. Pero ahora, por medio de la venida del Espíritu Santo, entonces, a través de la iglesia, ha venido y llega ¿a qué? Ahora sí, la claridad. Y eso es lo que encontramos en las epístolas. Las epístolas entonces es la revelación de entonces el Evangelio
por el medio del Espíritu Santo, pero es porque ahora ya todo se puede saber tal y cual como es. Pero cuando estaba Jesucristo el Hijo de Dios, había que tenerlo como con un velo, porque hablamos sabiduría y no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, porque si entonces realmente los príncipes de este mundo la hubieran conocido, no hubieran ¿qué? Crucificado al Señor de gloria. Ahora sí entienden que Dios tiene un plan y un propósito y es perfecto, pero es perfecto de acuerdo a quién, a Él, a su plan. Entonces era necesario y tenía que ser de esa forma, pero ¿por qué les hablas de parábolas? ¿Por qué no nos hablas claramente? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis ¿qué? Sobrellevar. Pero dice claramente que estuvo con él 40 días y les abrió el entendimiento para que comprendieran que las escrituras. Y ahora entonces se le manifestó a Pablo y le dijo, para que a ti te he escogido, para que des, entonces conozcas, haga conocer la voluntad. ¿Se acuerdan que dice así claramente o no? En Hechos de los Apóstoles. Entonces, por eso, mucho cuidado. Porque entonces definitivamente también en cuanto a eso hay demasiada confusión y entonces digamos, esto que les acabo de comentar hace que la mayoría de lo que se llame entonces teología dentro de, digamos, de los grupos cristianos protestantes o en fin, entonces igual no solamente protestantes, igual católicos, en fin, pero cuando se habla acerca de teología cristiana, entonces lo que se maneja de manera entonces también de forma no correcta es una teología básicamente en su mayoría paulina. ¿Me siguen? Donde entonces, digamos, es la enseñanza, la teología del apóstol Pablo, el foco, el centro. Así como les decía que dijo Martín Lutero que prácticamente podríamos no tener el resto de la Biblia y con la sola carta de los Romanos, todo lo que Dios quiera decir, lo va a decir. Queda clara, de forma clara y explicado. No es así. No es así, no es así. Y no es lo mismo leer la carta del Evangelio digamos, el Evangelio según Mateo, Marco, Lucas o Juan, que leer la carta a los romanos. No, es que, ¿por qué entonces la gente se enfoca más? Porque es más claro. Sí, porque de alguna manera entonces, ahora sí, ya está más claro porque ahora el velo que había en el Evangelio está quitado. Pero que entonces cuando yo con el Espíritu Santo leo el Evangelio, pues es igual de fácil. ¿Por qué? Porque de igual manera el velo no está. ¿Ven? Pero que entonces, por supuesto, si no fueran un complemento maravilloso, pues Dios no se hubiera tomado el trabajo de entonces que quedaran escritas y que estuvieran ahí. ¿Ven? Entonces, por supuesto, la teología nuestra de los cristianos es cristiana, es cristiana, es cristiana. El fundamento de nuestra teología es las enseñanzas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es nuestro maestro, nosotros no somos discípulos de Pablo. ¿Ve? Pablo, al igual que ustedes, dice que yo soy un discípulo de Jesucristo, ahí dice claramente. ¿Ven? Y el error entonces es que, como les decía, muchos entonces se desvían y se convierten en discípulos de Pablo. Y entonces hoy usted ve, y en las iglesias, entonces efectivamente, digámoslo así, toda la debilidad y todo lo que Dios usa del hombre, porque tenemos este tesoro en vasos ¿en qué? ¿En vasos qué? Frágiles de barro, para que el poder y la excelencia sean de Dios y no entonces nuestra. Entonces efectivamente ellos al tener ese, digamos, y desenfocarse, de alguna manera ya cayeron en la tentación y se salieron ¿de dónde?
del centro. Pero se convirtieron en discípulos de Pablo. Y eso no es salirse, no, pues es que Pablo es discípulo de Jesucristo. Sí, pero Pablo es Pablo. Jesucristo es el Hijo de Dios, es Él el Maestro. Vosotros me llamáis Señor y Maestro y decís bien porque yo soy. Entonces sí, puede ser muy don Pablo, muy de todo, pero venga acá, ¿qué dijo Jesucristo? Y entonces yo no voy a comparar lo que dijo Pablo con lo que dijo Jesucristo, sino que yo llevo lo que dijo Pablo a lo que dijo Jesucristo, pero la autoridad es Jesucristo. Y eso es entonces, de alguna manera, no sé si ustedes se han fijado, que eso es realmente lo que hace que las sectas surjan y proliferen. Porque entonces en las sectas la autoridad no la tiene el Evangelio, sino que en la secta la autoridad la tiene el líder o el caudillo. Entonces si usted le va a preguntar a un calvinista, no, es que ¿qué dijo Calvino? Y citan como dijo Calvino, y usted los oye predicando desde los púlpitos, como dijo, en este caso si es luterano, Martín Lutero, o como dijo o como dijo fulano, y citan. Y usted lo ve y es algo aceptado y es algo que se ve normal y es como digamos algo muy, llamémoslo así, sí, normal, o sea, digamos, no pasa nada. Pero eso no pasa nada, pero digamos, no pasa nada para, digamos, los que están bajo el engaño de la secta. Pero para el que tiene el Espíritu Santo, ¿cómo se le va a ocurrir? ¿Cómo yo desde un púlpito cristiano, como pastor cristiano, voy a decir, como dijo fulano? ¿No ve que entonces así cueste o lleve más trabajo, así como el Espíritu Santo está diciendo a través del hermano Pablo? ¿Sí? Pero así como dijo nuestro Señor Jesucristo, pero estoy hablando y estoy diciendo y predicando y enseñando es la palabra de Dios. Entonces piense usted, yo pararme allá desde el púlpito a decir, entonces así como dijo el pastor Chun, ¿sí? Así como nos ha enseñado el pastor Chun. ¿Usted ha escuchado alguna vez? O así como yo les he dicho. Si todo el tiempo les pido más bien el favor, no salga de aquí diciendo que como dijo el pastor, traten por favor, no, ayúdenme. No vaya a salir a decir que el pastor dijo. Porque esa es, digamos, la característica que tienen las sectas. Eso es lo que causa, eso es lo que hace que la secta se mueva y que el hombre se desvíe y que entonces, usted sabe, para que uno se desvíe necesita saber que cuenta con alguien. Porque qué me voy a eso. ¿Sí? Y entonces cuando entonces empiezan a poner mi palabra por encima de la palabra de Jesucristo. Ahí todo comienza por eso. Incluido los que se convierten en discípulos del apóstol Pablo. Y eso ya lo está aclarando allá en Corintios, ¿se acuerda? Sí, miremoslo en capítulo 3 de Primera de Corintios. Me dijo una en Cuba, no es por tirar, digamos, no es por tirar pullas, pero me dijo una en Cuba. ¿Se acuerdan? Me dijo una en Cuba, yo soy albarracinista, y yo, no es por tirar así duro, pero me viene, uno debería callarse, pero es que a veces la lengua le pica. Pero sí me acuerdo cuando efectivamente me va diciendo, y no va a decir Migdalia, digo, voy a decir, me va diciendo, no, Juan Carlos, no, yo soy albarracinista 100%, y yo, ay, mi madre. Ahí todo quedó dicho. Entonces, capítulo 3 de Primera de Corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablarnos como espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo. Bueno, y al hermano Alexis también le decían, oye, tú eres de Juan Carlos. No, ¿cuál de Juan Carlos?
Carlos, ni que nada, tú estás loca, yo soy de Cristo. Decía, no, tienes que decidirte. Tienes que decidirte. Y yo, no, yo soy de Cristo, chica, no, olvídate, tú estás loca, yo no soy de ningún Juan Carlos. Pero entonces aquí mira, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno yo soy ciertamente del Pablo y el otro yo soy de Apolo, ¿no sois qué? Carnales, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno ha concedido el Señor. Entonces no pude hablaros como a niños, sino como a ¿qué? Y todos los que están guiados por el Espíritu, ¿esos son qué? Los hijos de Dios. Estos entonces estaban ya estaban cogiendo para un lado. Ahí uno ve. Ya estaban en la carne, ya no estaba orando el Espíritu Santo. ¿Ve? Y entonces ya no está orando el Espíritu Santo, entonces nosotros somos discípulos de Pablo. Nosotros somos discípulos de Apolo. Y entonces él viene a decir, ¿sí ve? Ese es el problema, ustedes lo que son es carnales. Porque aquí ni Pablo es nada, ni Apolo es nada, el que lo es todo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Entonces, mucho cuidado, porque eso entonces es lo que ocurre. Y las sectas, las divisiones, para que no se asusten, porque cuando oyen sectas, o sea, secta es división, el que deja el cauce, ocurre de esa forma, siempre. Ponen la palabra del líder o del caudillo por encima de la Biblia y de la palabra de Dios. ¿Ve? Y ahí entonces ya no hay nada que hacer, porque me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen el agua. Inmediatamente eso es, como dice la Biblia, contristar al Espíritu Santo. Apagar el Espíritu, así lo dice. No apaguéis el Espíritu, no contristéis al Espíritu. Eso es inmediatamente ya. Y por eso el Señor Jesucristo está dejando clara la condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad, el que nos lleva a la verdad, al conocimiento de la verdad, es el Espíritu Santo divino de Dios. Y sin eso no hay nada. Entonces, mucho cuidado, porque sí, efectivamente, por eso nos vamos a detener, porque está de manera magistral, por medio de la obra de Dios, a través del Espíritu Santo, usando al hermano Pablo, en esta porción del Evangelio, de capítulo 3 de la carta a los Romanos, efectivamente está entonces contenido todo, digamos, el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de una forma clara, de una forma entonces maravillosa, de que no hay que coger de aquí, no hay que coger de allá, no hay que, sino ahí plasmado. ¿Ven? Entonces por eso nos vamos a detener, ya nos detuvimos mucho, pero entonces la pregunta que se había planteado, o lo que había dicho yo para que trabajáramos rápidamente y cada uno vamos a hacer, es entonces, ojo, que en esta parte es lo que en esos capítulos, en ese capítulo está habiendo, digamos, está habiendo claridad, y que pues entonces de forma aquí, nosotros entre nosotros vamos a aclarar. Y era, ¿se acuerda? Entonces, ¿qué es? Ser. Justificarse ante o con Dios, o ser por Dios. ¿Igual o diferente? Bien, mi hermano, ven rápidamente, en muy corto tiempo, para que nos alcance el tiempo, cuénteme entonces usted conforme a lo que...
leyó en esta porción del... Muy bien, gracias, buenas noches. Es Gracias. completamente diferente desde lo que para mí ha sido revelado, ¿verdad? Y también hemos sido instruidos. En los versículos 23... Sí, hermano, 26, ¿no tiene volumen como eso? Sí. ¿Ustedes lo escuchan? más duro yo, ahí. Los versículos 20, 24, 26 y 28 los subrayé. Y en el 24 donde dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo, lo relacioné con Efesios 2.8, igual que por gracia somos salvos, nosotros no podemos hacer nada para, digamos, ni tener la fe, ni tampoco justificarnos. Y que igual, nuevamente, ¿verdad? Que la única justificación en el 26 es por, digamos, y el que justifica, en la última parte dice, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Quién nos justifica? Nuestra fe, bueno, el Padre, digamos. Somos justificados por Dios por medio de la fe en Él, en su Hijo. Y que no es por obras, porque entonces igual, si yo compartía con la hermana Gabriela, que hicimos la tarea juntos, O sea que con uno solo ya tenemos los dos, ¿ok? Dos por uno, sí. Que en la primera parte, igual el justificarse implica que yo pueda hacer algo. Y es todo lo contrario. Nada de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer es justificación. Eso es lo que hemos aprendido. Entonces, hay una gran diferencia en que el único que nos puede justificar es pues nuestra fe, o lo que nos puede justificar es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Bien, perfecto. Mi hermano, no, claro, no, sí, yo era bromeando, no se preocupe, mi hermana, que aquí, aquí somos inclusivos. Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches, mi hermana. Bueno, sí, agregando a lo que decían Ben, parece un juego de palabras y pareciera que no hay diferencia, pero cuando ya usted se pone a revisar es una muy gran diferencia. Y yo voy a confesar delante de todos que yo a veces en mi oración, y lo descubrí haciendo esta reflexión, yo cometía el error de a veces en la oración decir, Padre, me presento delante de ti, justificándome por la fe en tu Hijo Jesucristo, como si fuera algo que yo podía hacer. Y parece un jueguito muy pequeño de palabras, pero en el fondo la intención es muy grande, porque es como querer yo hacer algo, sentir que yo estoy haciendo algo, y cuando ahí dice, ¿dónde queda la jactancia? Queda excluida. No hay jactancia, porque nosotros no podríamos jactarnos de nada porque no podemos hacerla. ¿Por cuál ley? Precisamente por la de las obras, no, por la ley de la fe, porque la fe es un don, y si yo la recibo, no hay nada que yo pueda hacer. Ser justificado tiene que ver con un tercero que hace algo por mí, en cambio justificarme es algo que hago yo. Y al ser justificado es como que alguien ejecuta la acción, no yo. En la primera frase, entonces yo ejecuto la acción, me justifico ante Dios por algo que yo quisiera hacer, por algo que yo quisiera mostrar. Es como, por ejemplo, yo que trabajo en una empresa y entonces me hace mucha gracia cuando la gente se enferma y entonces tiene que justificarse, que tiene que traer un documento para mostrar por qué faltó, por ejemplo. Que es distinto a que yo le dijera. Qué importante. ¿Tiene que traer qué? Tienen que traer un documento que haga constar o que explique por qué cometió esa falta. Perfecto, ahí vamos a tener eso en cuenta. Recuerden muy bien esa parte. Si, en cambio, si yo lo quiero justificar a ese empleado, digamos, no ocupo que me traiga nada, simplemente le digo, no pasa nada, ya, no te pongo la falta o no te pongo ausente, porque yo te estoy justificando, pero si es él el que tiene que justificarse, me tiene que traer algo y comprobármelo. Entonces, por ahí lo conversamos y, bueno, yo puse un versículo más que es el 30. Bueno, quería decir otra cosa, perdón, y es que dice que Jesucristo es el justo, dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica.
Por eso es que Él lo puede hacer, porque Él es el justo. Yo no soy justa, yo no puedo justificarme. Y el 30 dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. En ninguna parte de circuncisión o incircuncisión, en ninguna parte de los versículos que leímos de esta porción se menciona que nos justificamos nosotros ante Dios, sino siempre, todo el tiempo es Él a nosotros. Ok, pero bueno, aclararle algo rápidamente a que cuando habla ahí, él es justo, no está hablando acerca de, como tal, de nuestro Señor Jesucristo, sino de Dios en general. O sea, estaba hablando al principio, pero ahora la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de Dios. Entonces, a fin de que Dios sea el justo y el que justifica, Dios. No, en fin, no, digamos, como no es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Martín. Sí, pero no, él no está hablando acerca de justo. Sí, claro, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero él, para fin de que él sea el justo, o sea, Dios, que es el Padre, que es el que establece la justicia. ¿Ve? Porque el Padre es el que establece la justicia. Dice, el Padre a nadie juzga, sino que ha dado todo juicio al Hijo. Pero el que establece la justicia para que el Hijo juzgue es el Padre. ¿Sí? El Padre es el juez. ¿Ve? Y le da la potestad al Hijo para que haga juicio. ¿Sí o no? Entonces, bien. Bueno, buenas noches. Lo que yo he podido ver es de que yo me puedo justificar ante Dios no por mis obras, sino por mediante la ley, que es el conocimiento del pecado, y ser justificado es por la fe en su Hijo Jesucristo, que mis pecados han sido perdonados. Es lo que yo puedo entender. Perfecto. Bien, gracias, mi hermano. Mi hermana Ani, ¿sí? Bueno, ahorita acabo con el ejemplo que puso Gabriela, De hacer la tarea. de traer la justificación. Entonces yo creo que primeramente somos justificados por Dios por gracia, ¿verdad? Porque es un don de Dios. Pero sí necesitamos ese certificado, ese comprobante que es la fe en Jesucristo. Entonces pienso que están los dos. Muy bien. Sí, esa parte era importante, porque ahí la hermana con el ejemplo que dio está dejando claro. Ok, él le está diciendo, es que me enfermé. ¿Cómo sabemos si usted sabe que nosotros los hombres decimos mentiras? Yo sí le creo. Pero usted no me cree a mí. Sí, yo le creo. Pero muéstreme un documento, algo que respalde. Entonces, que respalde. Bueno, pero no hay porque le hago la tarea. Vamos, sí. Mi hermano Gastón, dale, para allá. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. cuando veo que dice justificarse ante con Dios o ser justificado por Dios, es una persona que ya tiene pues conocimiento que hay un Dios y también pues que hay un Señor Jesucristo. Yo comparo esto con una parábola en la Biblia donde dice que dos hombres estuvieron orando en el templo, un judío y un publicano. Un fariseo y un publicano. A un fariseo y un publicano, correcto. Entonces, pues el fariseo teniendo el conocimiento de Dios, porque lo tenía, ¿verdad? Que él venía y oraba, pero ahí le dice que oraba consigo mismo. En el caso del otro... Bueno, ¿por qué no vamos a la escritura? Sí. Que era lo más maravilloso también poder hacer el ejercicio bien citando porciones, digamos, bíblicas. Eso está en Lucas 18, capítulo 9, 18, versículo 9. Ahí lo podemos encontrar para que pues de alguna manera lo podamos ver mejor. A lo que yo veo aquí es que pues el pueblo judío que tenía la ley, pues ellos iban al templo, más sin embargo, vamos a ver un momentito, más el publicano pues no tenía la ley como los judíos, sin embargo él creía, entonces también iba al templo. Entonces aquí lo que yo veo es... Hermano, perdón, ¿por qué dice usted que el publicano no tenía la ley?
No, lo que me refiero es que Los publicanos, acuerde que son del pueblo de Israel. Son personas también, digámoslo en este caso, judías. Ellos eran judíos, no eran romanos, no eran gentiles, eran... Perdón, yo estoy con lo que es ellos sí eran... No, es que aquí no se preocupen, ninguno se preocupe porque aquí no se trata de que el que lo haga bien o lo haga mal. Todos estamos bien, todos estamos mal, pero la idea es, digamos, poder lograr aclarar los Correcto, conceptos que cada uno tiene. Si no lo saben ustedes, si no me lo manifiestan, entonces yo cómo hago para corregir. O cómo hacemos, no yo, sino todos para corregir. Tranquilo, estamos Sí. para eso. Entonces- Los publicanos también eran parte del pueblo de Israel, pero no eran practicantes. Pero conocían la ley, estaban bajo el pacto, en la circuncisión y todo eso. Solo que no eran entonces como cuando hoy en día usted le dicen, usted es católico, sí, pero no practicante. ¿Sí me sigue? Exacto, ok, bueno, siga. Bueno, sí, en el caso de este publicano, aquí lo que se ve es lo que hay en el corazón de cada persona, cómo fue que lo recibió. Primeramente se recibe el justificarse ante Dios, que Dios pues es un Dios perfecto, que da una ley para que pues haya una mejor convivencia en el hombre, pero también da la gracia que es por medio de Jesucristo. Entonces, pues eso depende mucho de lo que, cómo una persona en la disposición que hay en su corazón lo reciba. Que la forma más correcta es ser justificado por Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo. Muchos se quedan simplemente que porque por sí mismos, pues hacen la obra para que estar bien delante de Dios. Como esta parábola del fariseo y el publicano. Ok. Perfecto, bien, gracias hermano. Ahora, Pastor Juan Manuel. Buenas noches. Muy buenas noches. Un poquito ahí duro para que se escuche. Para mí las dos partes, digamos, son iguales, ya que siempre es por la fe. Nosotros, digamos, hoy puedo justificarme ante Dios por la fe en Jesucristo, su Hijo, habiendo en mi vida pecado y maldad, siendo yo injusto. Hoy puedo ser justo ante Dios el Padre por la fe en su Hijo Jesucristo. Y soy justificado por Dios por medio de la gracia, por la fe en Jesucristo. Ahí donde lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces, para usted, según lo que me está diciendo, ¿es igual justificarse ante Dios que ser justificado por Dios? Yo digo que puedo justificarme ante Dios por la fe. No. Entonces, si usted ya dice no, entonces Entonces no, ya ok, no, entonces, no sí sale, porque si usted está diciendo no, aquí no Ok. aquí no está diciendo justificarse ante Dios, no por la fe, ok. No, entonces De sí, no. sí, entonces... porque ya entonces está hablando es de ser justificado. ok. ¿Sí? No, entonces sí. Está hablando es de ser justificado. Entonces sí, si se trata de justificarme ante Dios, por mí mismo jamás. No es posible. La única forma es ser justificado por Dios y es por su gracia, por la fe en su Hijo Jesucristo. Ok. Gracias, mi hermano Juan Manuel. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, mi hermana Chely. Ok, lo que yo puedo ver justificado ante Dios, con Dios, es solo ley. Ser justificado por Dios es ley y evangelio. Son las dos cosas que puedo ver. ¿En qué? Justificado ante Dios es solo por las obras, solo por lo que yo puedo hacer o dejar de hacer. Y ser justificado por Dios es que la ley viene a hacer lo que tiene que hacer en mí, que es tener el conocimiento de que soy pecadora, y entonces viene el evangelio, que es solamente por lo que Dios me dio, por la fe en su Hijo Jesucristo, que yo puedo ser justificada. No sé si me expliqué bien, pero es como la diferencia que puedo ver. Entonces, la primera definitivamente es solo por obra, por lo que yo puedo hacer o dejar de hacer, y la otra viene por la ley, que es la conciencia, sumado al regalo y a la gracia de Dios. Ahí viene la justificación.
Esa es como la explicación que puedo ver o la diferencia entre los dos. Perfecto. Gracias, mi hermana. Hola. Hola, mi hermana Carolina. Bueno, yo lo entendí similar, ¿verdad? Primero, para yo poder justificarme es porque tengo conciencia de que algo hice malo, si no, no me tengo que justificar, ¿verdad? No tengo que excusarme. Entonces, lo veo como el complemento que vemos ahora de la verdad y la ley y el espíritu, es la suma, es la verdad. Entonces, me justifico, es la conciencia de pecado y eso me lo da la ley, ¿verdad? Por conocer la ley tengo conciencia de pecado. Y sí entiendo que reconozco, pero que no hay nada que yo pueda hacer, solo tener la fe y la gracia en nuestro Señor Jesús para ser justificada por Dios. Y bueno, en Gálatas 2, en el versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muy bien, gracias. Esa parte es fundamental también. Bueno, mi hermano Alfonso, cuéntenos. Buenas noches. Para mí el tema principal yo creo que es la justicia de Dios, que es el primer tema, que es el pecado. Entonces, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso fue lo que estableció Dios dentro de su justicia. Después vemos que Dios, aquí en el 21, pues Dios manifiesta que en la ley y en los profetas, ¿sí? Va a haber un justo, para mí, pues está el justo y el que justifica por medio de la sangre. Pero para poder nosotros estar con el justo y justificarnos por medio de su sangre es por medio de la fe, que es en Cristo Jesús, el cual justifica gratuitamente por su gracia. Esa es la manera como nosotros podemos ser justificados por Dios. Y la parte de justificarse, yo estuve mirando que justificarse es probar la inocencia de uno mismo o dar razones por la que uno, por su propia conducta. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que cuando la persona se justifica ante Dios, es por su propia conducta o por sus propias razones. Entonces, eso sería como lo más. Bien. Gracias, muchas gracias. Entonces, todos por sus valiosos, comentarios. ¿Perdón? Escuchándolos a mis hermanos, caigo también. Ah, sí, el micrófono, claro, mi hermana. Escuchando a mis hermanos, caigo en cuenta de algo supremamente importante, y es que en el primero no hay mediador y en el segundo sí. Varía también, mucho, gracias también, muchas gracias por el valioso aporte de todos. Y bueno, entonces, ojo, mucho cuidado. Entonces, Alfonso también dijo, yo investigué, pero cuando sean así, acuérdense que al igual que yo les he dicho, cuando sea así el tema, al igual que cuando aparecen nombres, es importante que uno vaya y busque los nombres, el significado bíblico de los nombres, todo tiene. Y pues en este caso, hablar acerca de esta palabra que es la que está, digamos, el centro, justificado. Entonces también era importante que hubieran ido a buscar en un diccionario. Pero ¿qué dice justificación? Justificación, ¿qué es justificación? Justificado no aparece como en sí. No, porque es que es justificado es entonces, o viene de justificación. Justificación. No, justificar es, escúchenme bien. Justificar es algo que rompió digamos, lo establecido, y entonces es injusto, y por medio de la justificación vuelve a ser justo. Ese es el sentido correcto de justificación. ¿Entienden? Algo que quebrantó el orden establecido. Entonces, o sea, está la ley, la justicia, ¿sí? ¿Me entiende? Entonces quebrantó la ley. Entonces es un ¿qué?
quebrantó lo establecido, el mandamiento, es entonces ¿qué? Injusto. Y a través de la justificación vuelve a ¿qué? A ser justo. ¿Me siguen? Entonces, ojo, ese es el sentido correcto de justificación. Justificación, el trabajador tenía que cumplir con el horario establecido. El compañero de la hermana Gabriela tiene un horario y él se comprometió con la empresa por el pago de un estipendio, de un salario en su contrato, a cumplir un ¿qué? Un horario. Y mientras él cumpla el horario es ¿qué? Justo. Pero en el momento que él se ausenta y no llega a trabajar, inmediatamente es ¿qué? Injusto. ¿Y es causal de despido o no? Bueno, pero un ejemplo, ¿cierto? O sea, ya es injusto. ¿Qué es lo justo? Yo le pago 5,000 pesos a usted al mes y usted viene a trabajarme de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. El lunes no vino, pero entonces ya no vino, entonces ¿es qué? Entonces ¿es sin qué? Pero fue a donde el médico y el médico le dio una ¿qué? El médico le dio una ¿qué? Una justificación. Entonces volvió a hacer ¿qué? Aunque no fue a trabajar el lunes. Pero gracias a la ¿qué? A la justificación. Porque otro que no sea ¿qué? El mismo. Otro que no sea el mismo está diciendo y está exponiendo los motivos, las razones, las circunstancias por que realmente ese hombre no pudo ir. Lo que hizo que entonces fuera ¿qué? Injusto. Y que, ¿por qué no pudo ir? Porque estaba ¿qué? Enfermo. Y entonces estaba enfermo y al estar enfermo, su capacidad física, mental, intelectual, todo, no le hacía ¿qué? Posible cumplir. Entonces eso también se llama así, ¿cómo se llama eso en el término, hermana? Usted me tiene que traer ¿qué? ¿Cómo le dicen ustedes laboralmente? Una incapacidad médica. Incapacidad. ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces el señor Juan Carlos, ¿cómo? No pongamos Alfonso, el trabajador, está mal delante de usted como jefe. ¿Sí o no? Porque no vino a trabajar el martes. Y entonces ahora sí, quebrantó lo establecido. Tenía que estar aquí. Entonces ahora él trajo la justificación y el médico, a través de esa justificación, lo que está manifestando es su incapacidad para cumplir. Está argumentando a favor de, ¿sí o no? Está argumentando a favor de él. Pero es que, doña Gabriela, yo realmente, le dice Alfonso, yo de verdad créame que yo estaba muy enfermo, demasiado enfermo. Sí, pero usted me cree. No, a usted no. Yo necesito algo que legal. Una certificación dada por un profesional, alguien que tenga fe pública, alguien de mí, entonces, credibilidad. Pero usted no confía en su propio trabajador, usted confía más en un médico. Sí.
Y usted sabe que si un médico da una incapacidad y no es cierto, lo sancionan. Porque ellos están obligados a decir la verdad. Pero ese documento es el respaldo legal que hace que entonces efectivamente ese acto de injusticia tenga que una razón de ser. ¿Sí o no? Y por medio de esta justificación, a través de esta entonces, ¿cómo dije que se llamaba? Incapacidad. El médico está diciendo, el señor no puede ir porque no fue que no se le dio la regalada gana, sino que tenía esto, esto y esto y esto, y en esas condiciones simplemente yo, como profesional, puedo decir que él no podía cumplir con su día laboral. Entonces, gracias a este acto, el Señor otra vez ¿qué? Y aquí es, digámoslo así, doña Gabriela, ¿qué pasó, Alfonsito, mi hijo que no vino ayer? Viera que enfermo estaba. Ay, viera, estaba pero mal. Usted sabe cuando uno está enfermo, usted también se ha enfermado, ¿cierto? Usted no se ha comido eso, sí, pero usted me entiende, ¿cierto? Y usted se enferma como yo me enfermo, ¿no? ¿O usted no se enferma? Claro, usted se enferma y usted sabe lo duro que es uno con una diarrea y que nada se lo para. Usted lo ha vivido, dígame, usted me puede entender. Usted sabe lo difícil que es. Entonces, imagínese cómo pretende usted que yo fuera a venir a trabajar en esa condición. ¿Usted le ha pasado, cierto que sí o no? Y usted, dígame sinceramente, ¿qué piensa? ¿Que sí, efectivamente uno puede venir aquí a trabajar en esa condición? Y todo el tiempo lo que estoy tratando es entonces de que usted, ¿qué? Se ponga en mi lugar y me entienda mi razón. ¿Para qué? Para que entonces usted, sin el certificado, sin el comprobante, sin un tercero que medie entre usted y yo, entonces simplemente diga, sí, yo le entiendo, entre mentirosos nos entendemos. No se preocupe que yo también he estado así con goma o que no he podido venir a trabajar o he tenido algo que hacer y yo también yo también le digo mentiras a mi esposa si usted es la misma dueña de la empresa. Yo también a mis proveedores le he dicho, figúrate que es que no me han pagado y es que no, o sea, yo también miento, no se preocupe, entre bomberos no nos majamos la manguera. ¿Nunca han oído ese dicho aquí? ¿También? ¿Qué? Eso es justificarme. Presentarme yo, Juan Carlos Múnera, delante de Dios para exponerle a Dios. Y ustedes lo saben, en la religión, ¿cuántos estuvieron? ¿O cuántos lo han oído? Mire, Dios sabe, no se preocupe que Dios la entiende. ¿No lo sabe ahora sí? Entonces ahora sí. Señor, tú entiendes, tú sabes que soy polvo. Tú sabes que soy, ¿sí o no? ¿Nunca lo han hecho o no? Ustedes mismos, nunca. Señor, tú me entiendes. Señor, tú conoces, tú sabes todas las cosas. Mire, no se preocupe, Dios conoce, Dios sabe. Para darle aliento, no, es que mire que no pude, o no hice, o no cumplí. Y entonces le dice el otro, no se preocupe, no. Dios es bueno, Dios la perdona, Él sabe, Él conoce, Él entiende. ¿Sí? ¿Han oído o no han oído? Eso es justificarse ante Dios. Y en este caso, el hermano maravilloso usó el ejemplo, digamos, en este caso del publicano, y efectivamente, ¿qué era lo que ese publicano? En este caso, los religiosos que usan para justificarse delante de Dios. Pues en este caso sí, entonces, digamos, el fariseo, ¿qué es lo que usa? ¿Qué es lo que usa? Pues ¿qué es lo que usa? Pues efectivamente está usando entonces en este momento la misma palabra de Dios. Pero es que esa misma palabra de Dios que él está usando, no la está usando por el Espíritu Santo de Dios, sino que efectivamente dice que estaba orando ¿a qué? Consigo mismo, o sea, no tenía ¿qué? Comunión. Porque entonces estaba la palabra, pero no estaba no obraba ¿qué?
Por eso dice, no les acompañó el oír la palabra, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oían. Porque ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Y nunca Dios dijo que la justicia Él la iba a ejercer, se iba a llevar, su justicia se iba a efectuar, se iba a llevar a cabo por medio de la ley. Nunca. Dios testificó por los profetas, mas el justo por la fe vivirá. Por eso está hablando entonces, pero esa justicia, ¿cómo estaba? Velada. Pero ahora, aparte de la ley, se ha ¿qué? Manifestado. ¿Por qué entonces antes no se había manifestado? Porque estaba ¿cómo? Porque estaba velada. Porque estaba velada. Estaba a través de un velo. ¿Ve? Entonces, esa parte es muy importante. ¿Ve? Que haya esa claridad, porque entonces efectivamente nosotros lo que vemos ahí, digamos, lo suyo vino y los suyos no le recibieron, y dice que el Señor entonces no pudo hacer allí muchos milagros. ¿Por qué? ¿A causa de qué? De la incredulidad, porque ya estaban bajo el dominio satánico, bajo el gobierno satánico. Ya estaban, acuérdense, hemos estado estudiando, apartados a derecha y a izquierda. Ya habían entonces libertinaje y había entonces legalismos. Y los unos eran legalismos y se justificaban delante de Dios con su legalismo, y entonces los otros se justificaban delante de Dios con su libertinaje. Pero establecían entonces, de esa manera, lo que estaban estableciendo era su propia justicia. ¿Aquí está estableciendo su propia justicia? ¿Quién es el que está estableciendo la justicia? El doctor, acuérdense. El doctor es el que está estableciendo. ¿Sí o no? No por eso, pero aquí, entiendan, en el ejemplo claro que estamos aquí viendo. Aquí yo no estoy llegando, Alfonso no está llegando a donde la hermana Gabriela directamente a exponerle sus circunstancias. Aquí está diciendo, mire el papel, ya, no necesitas ni hablar, porque es un acto legal, porque tiene un respaldo legal, algo que entonces efectivamente está, eso injusto que está ahí, y eso es entonces justo. Y el doctor aquí es entonces ¿qué? La fe en Jesucristo. ¿Ve? Ese es el certificado. ¿Ya? Eso es. ¿Y es un acto legal o no es un acto legal de lo que estamos hablando? Porque existe un certificado que es entonces, ¿cómo lo llamamos ahorita? ¿Una qué? ¿Una qué? Una incapacidad. Entonces, ¿ve? Y esa fe la da en Jesucristo. ¿Y quién es el que determina esa incapacidad? ¿Quieren verlo legalmente? Miremos en Lucas. Porque es efectivamente en Jesucristo. Lucas capítulo 23, capítulo 23, versículo 34. ¿Quién lo lee? La hermana Ani, por favor, gracias. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, el médico dijo, perdónelo porque estaba enfermo.
¿Y usted sí o no? ¿Lo justificó? ¿Sí o no? Gracias a... El médico le dijo, ¿le dio la razón o no? Perdónelo porque estaba enfermo. Perdónalo porque no saben lo que hace. Porque convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya que... ok, entonces el Señor Jesucristo está diciendo que la justificación es que el hombre es débil y el diablo es más fuerte y ejerce dominio contra él y tiene justificación por haber caído en su pecado, por haber caído en la tentación. Porque entonces, ¿quién es el que juzga? Jesucristo. ¿Quién es el que tiene la capacidad? ¿Quién es el que hace juicio? El Hijo, porque Él es el Hijo del hombre. Le ha dado juicio porque Él es el Hijo del hombre, porque Él también padeció en la carne. Porque Él sabe lo que es estar aquí y Él sabe lo que era estar en este pellejo y estar siendo víctima del diablo. ¿Sí me siguen o no? Por eso el Hijo puede clamar, perdónalos, y tienen una razón. Y está dando entonces una ¿qué? Justificación. Pero a usted y a mí no nos creen. Le creo a Él, que es santo, como yo soy santo. Él no miente, yo no miento. Le creo a uno que no diga mentiras, a mi hijo. ¿Y mi hijo qué es lo que está diciendo? No saben lo que... Perdónalos, porque no tienen capacidad. Porque no ha sido su culpa. ¿O qué culpa tengo yo que me enferme? ¿Usted tiene culpa de que se enferme? Sí, eso es un producto de ¿qué? De la debilidad de su carne. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. ¿Sí me siguen o no? ¿Ya quedó claro o no? ¿Diferente o no? Entonces esto tiene razón y es legal lo que está explicando él. A fin de que Él sea ¿qué? El justo y el que justifica. Porque solamente Dios es justo. Y solamente entonces ante Dios una justificación dada ¿por quién? Por Él mismo. Puede tener validez, puede tener sentido, puede tener razón. Y si lo hace, entonces todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne, ese es ¿qué? El anticristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él, a semejanza de nosotros, también fue tentado ¿en qué? En todo. Y Él sabe, ¿no ve que Él vino y el diablo lo mató? ¿Están claros o no? Vino y lo mató, lo colgó al santo Hijo de Dios, lo colgó en un madero. Si eso hizo con el Hijo de Dios, ¿qué no va a hacer con usted o conmigo? Por favor, dígame que no va a hacer con nosotros. Dígame que no va a hacer con nosotros. Entonces hay una justificación, hay una, ¿qué dice? Incapacidad. Y Él experimenta esa incapacidad porque Él es el Hijo del hombre. Porque también Él padeció, como nosotros hemos y padecemos. Por eso entonces la Biblia habla de la justicia de Dios manifestada por los padres a través de ¿qué? De la ley y los profetas. Entonces dice la gente, pero ¿cómo va a ser eso? Y miren, hay libros completos y si ustedes vieran los teólogos cómo tratan y le dan vuelta y le dan vuelta y la dan vuelta por toda parte. Mire, la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por un hombre la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres. Ese hombre se llama Adán, que significa humanidad. Entonces la humanidad estaba representada en Adán. Adán falló. Pero el Señor Jesucristo le está explicando al Padre el motivo. Y entonces ahora quita lo primero para venir a establecer lo segundo. Entonces habla del postrer Adán, de nuestro Señor Jesucristo. Uno peca, todos mueren. Uno obedece, todos viven. Uno por uno no es trampa, es justicia. ¿Ven? Para que vean que en ninguna parte Dios está haciendo... sea antes todo hombre mentiroso y Dios veraz. ¿Sí es así o no?
Ay, pero usted no le han dicho, ¿y por qué Dios me está castigando por lo que hizo Adán? Bueno, y entonces ahora lo está perdonando por lo que hizo Jesucristo, tampoco lo hizo usted. Usted no fue el que pecó, pero tampoco, entonces no quiere reconocerlo, pero usted peca. Ah, sí, perfecto, pero es que la condenación vino por el pecado de Adán. Ok, por eso vino la condenación, pero entonces cuando la gracia abunda, para que sobreabundara la gracia, porque ahora ya no es solo por lo de Adán, lo está también perdonando por lo que usted ha hecho. Pero el perdón se lo está dando, usted está siendo juzgado no por lo que usted hizo, sino por lo que hizo Adán. Ahora está siendo perdonado no por lo que hizo usted, sino por lo que hizo ¿qué? Entonces no hay forma, no hay manera. Pero esa palabra en la cruz es vital. Así está intercediendo Jesucristo, el Hijo de Dios, en este momento. No ve que quién es, así lo han leído, más adelante es para no adelantarme, pero más adelante lo dice. ¿Quién es el que condenará? Jesucristo, quien también entonces murió. Porque Él es el que, entonces, aquí el hombre es como uno de nosotros. Dice en Génesis, ¿cierto? Y está refiriéndose ¿a quién? Al Hijo, que era el que iba a experimentar, ¿qué? La vida en la carne y la muerte en la carne. La vida en la carne y la muerte en la carne, ¿producto de qué? ¿De qué muere en la carne el Hijo del Hombre? ¿Producto de qué? Claro, al que no conoció pecado por nosotros nos hizo pecado. La gente dice, no, ¿cómo se le va a ocurrir? Por supuesto. Jesucristo tomó el pecado una vez que entró el vinagre y entonces dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Por pecador. Por pecador. Ya no hable más, no es que Dios no, ya los pecadores, ya expire. Si bien que sigue, ya no sigue más, ya no tiene comunión. ¿Sí lo entienden claramente? Mucha gente no desconoce esa verdad. Que es legal, es literal. Y una vez que tomó el bocado, Satanás entró en él. Y una vez que tomó el vinagre, el pecado entró en él. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque sintió el abandono. ¿Qué es lo que experimentó? Que la comunión se había ¿qué? Roto por causa del pecado. Y se restableció en el momento que muere en la carne. Ya. Porque es legal. La paga del pecado es la muerte. Y entonces él aplastará la cabeza cuando él le ¿qué? Porque le hirió el calcañar, ¿o no? El Hijo del Hombre perdió la comunión con el Padre, ¿o no? Y al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, porque maldito todo aquel que muere en un madero. ¿Sí o no? Entonces él sí tiene autoridad para hacer juicio, ¿o no? Él sí sabe lo que es entonces estar en la carne, y entonces él sí puede implorar por ese perdón, ¿o no? Y puede justificarnos, ¿o no? Sí puede justificarnos, no nos puede justificar. Y está diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hace. La justificación está siendo dada por Él, por el Santo Hijo de Dios. Y a Él sí, yo le creo. Si mi hijo dice que son inocentes, son inocentes. Y eso es lo que está haciendo el Padre. Te dice, ¿quién puede probar que usted estaba enfermo? Pues el doctor. Ah, ok, bueno, si me trae una certificación, sí, listo, vaya y búsquele. A el doctor sí le creo. Y eso es lo que está diciendo el Hijo. Entonces, mis amados hermanos, eso es lo que está explicando ahí. Entonces, es legal. Es un acto legal, es un acto de justicia. Nuestra fe no es una fe dogmática, no es una fe religiosa. ¿Ve? Es una fe ciertísima, es una fe legal, y por eso entonces, apartados de mí, que si no es el Hijo el que está diciéndole al Padre, perdónalo, por más que usted esté diciéndole, Señor, que tú sabes, lo que usted va a tratar es de justificarse a sí mismo. A lo suyo vino y los suyos no recibieron, quítate que somos más santos que tú. No necesitamos. Nosotros tenemos la ley. Nosotros podemos justificarnos delante de Dios, y a nosotros Dios nos cree, sea todo hombre mentiroso, y Dios verás cómo lo va a creer al hombre. Pero a Jesucristo, a su Hijo, claro.
aquel que no conoció pecado. Nunca me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Nunca mintió, nunca dijo. Dios no miente. Entonces el testimonio que cuenta solamente ante el Padre es el del Hijo. Y si el Hijo entonces dice perdónalo porque no sabe lo que hace, entonces el Padre efectivamente lo perdona. Porque está entonces habiendo una ¿qué? Justificación. Una, ¿qué era, dijimos? Incapacidad. Pero el que está determinando esa incapacidad es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso es lo que hace la fe en Él. Por eso, ahí en la mitad, puestos los dos. Y si el que se mueva, porque entonces ya usted va a llegar, entonces entiéndame, a decirle al Señor, a Dios, y entonces lo que le van a pedir es, ¿y el certificado? No, porque ya en la iglesia nos dijeron y nos enseñaron que el pelo corto no, y que aquí, que allá, y poco a poco, si no sea que nos ¿qué? Deslicemos. Y dejó de darle gloria a Él, y dejó de ensalzarlo, y dejó de entonces glorificarlo, y dejó de reconocerlo como el único, y dejó de confesar los frutos de labios que confiesen su nombre, y dejó de decir y de predicarse a usted mismo y de predicarle el Evangelio. Y dejó de escuchar el Evangelio y desde el púlpito le decía al pastor, hable de nosotros no otra vez el Evangelio y otra vez el Evangelio. Y entonces se hastió de mí. Pero si usted no ve que yo soy el que estoy ahí todos los días delante del Padre diciéndole, perdónalo porque no sabe lo que hace, Padre. Perdónalo porque no sabe. Hágale la boleta, tome, vea, ya lleve presente ante el Padre, vaya. Vaya ante el Padre, vea, tome. Porque dice que está a la diestra de Dios y allí ¿qué? Y todavía está diciendo usted, Padre, perdónalo. Está dándole la incapacidad. Y sin boleta no llega, porque entonces no llegue porque a usted no le creo. Porque usted es mentiroso. ¿Sí o no? Y yo sé de dónde lo recogí, era hijo de su padre el diablo, y su padre el diablo es padre de mentira. Y cuando habla de mentira de lo suyo habla, y entonces tal cual es el padre es el hijo. Entonces, mejor no. Mejor no, porque usted no venga, porque usted es mentiroso. Que vengan, que vayan del doctor y que le dé la boleta. Entonces, ¿sí es así o no es así? Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, feliz noche. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Feliz noche. Que